Un saludo para todos mis estudiantes de 11º grado. Hoy les traigo un tutorial sobre estequiometría, un concepto nuevo para ustedes. ¿Qué es la estequiometría? Es una rama de la química que relaciona o expresa la proporción entre los reaccionantes y los productos de una reacción química. La estequiometría entonces me permite hacer una serie de cálculos químicos que técnicamente se denominan cálculos estequiométricos. ¿Qué tipo de cálculos puedo realizar? Primero, dada una cantidad de reaccionante, ¿cuánto producto se obtiene? O sea, si me dan una cantidad de A o una cantidad de B, ¿cuánta cantidad de C o cuánta cantidad de D se puede producir? Otro tipo de cálculo es si se desea obtener una determinada cantidad de producto, ¿cuánto reaccionante se debe utilizar? Entonces, en este caso es si quiero obtener tanta cantidad de C o tanta cantidad de D, qué cantidad de A o qué cantidad de B debe entrar en reacción. Y finalmente, si hay una cantidad dada de uno de los reaccionantes, ¿qué cantidad de otro reaccionante se debe utilizar? En este caso, los dos reaccionantes son A y B. Entonces, si me dan o tengo para la reacción una cantidad de A, me preguntan qué cantidad de B debo utilizar para que ocurra la reacción, o viceversa. Si se tiene una cantidad de B, ¿qué cantidad de A se debe utilizar en la reacción? Para realizar este tipo de cálculos es necesario aprender a interpretar las reacciones químicas o las ecuaciones químicas. ¿Cómo se interpreta una ecuación química? Entonces, cuando me dan una ecuación, lo primero que hay que hacer es balancearla. Recordemos que coloco números llamados coeficientes antes de cada sustancia, unos números adecuados que me permitan equilibrar la ecuación. En este caso son el 3, el 2, acá como no hay números, el 1 y el 3. Yo puedo hacer dos tipos de interpretaciones: interpretación molecular o interpretación molar. Cuando yo hago interpretación molecular, los coeficientes de la ecuación me indican moléculas si son compuestos o me indican átomos si son elementos. También me van a indicar moléculas cuando el elemento es diatómico. Recordemos que los elementos diatómicos son el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, al hacer la interpretación molecular de esta ecuación, diría que 3 moléculas de ácido sulfúrico más 2 átomos de aluminio produce una molécula de sulfato de aluminio más 3 moléculas de hidrógeno. En la interpretación molar, entonces los coeficientes, todos, sean compuestos o sean elementos, siempre van a indicar moles. En este caso, entonces diría que 3 moles de ácido sulfúrico más 2 moles de aluminio producen 1 mol de sulfato de aluminio más 3 moles de hidrógeno. Ojo, en estequiometría generalmente para resolver problemas se realiza interpretación molar. Miremos unos ejercicios de explicación donde hago los respectivos cálculos estequiométricos o cálculos químicos. Entonces me dicen, teniendo en cuenta la siguiente ecuación química balanceada, ojo, para este tipo de ejercicios siempre se va a dar la ecuación balanceada.
Entonces me presentan la ecuación, donde hay unos reaccionantes y unos productos. Y me presentan el primer cálculo. Dice, si entran en reacción 75 onzas de óxido de aluminio, o sea, me están dando una cantidad de un reaccionante, ¿cuántas moles de cloruro de aluminio se producen? Entonces me dicen pilas, el primer paso que se debe realizar es convertir a moles las cantidades que da el ejercicio para luego hacer la respectiva interpretación molar. ¿Qué significa esto? Que como siempre vamos a hacer interpretación molar, cualquier cantidad que me dé el ejercicio, sean kilogramos, gramos, miligramos, microgramos, milimoles o moles, lo debo pasar a moles para luego hacer la interpretación molar. Como me dan 75 onzas de óxido de aluminio, lo primero que hago es pasar las 75 onzas a moles. Entonces 75 onzas, una onza equivale a 28,35 gramos y un mol de Al2O3 pesa 102 gramos. Al eliminar las unidades me da un total de 20,84 moles de Al2O3. ¿Qué significa eso? Que las 75 onzas de Al2O3 es lo mismo que decir 20,84 moles de Al2O3. Y ahora se procede a hacer la interpretación molar ya teniendo la cantidad del reaccionante en moles. Veamos. Recordemos la ecuación del ejercicio. Al2 más 3C más 3Cl2 produce 3CO más 2AlCl3. El ejercicio me está relacionando el óxido de aluminio con el cloruro de aluminio. Solo con esas sustancias es que hago la interpretación molar. Entonces observamos que el Al2O3 no tiene coeficiente, quiere decir que el coeficiente es 1. Entonces digo, un mol de Al2O3 producen 2 moles de AlCl3. Las 20,84 moles de Al2O3, ¿cuántas moles me va a producir de cloruro de aluminio? Hago la respectiva operación y la respuesta me da 49,68 moles de AlCl3. Muy sencillo. Veamos otro ejercicio. Dice, si se desea obtener 8 por 10 a la 15 milimoles de monóxido de carbono, ¿cuántas libras de Al2O3 se deben utilizar en la reacción? O sea, en este caso se quiere obtener una cantidad de producto y me preguntan cuántas libras de Al2 deben entrar en reacción. Entonces, lo primero que hacemos es pasar las milimoles a moles del monóxido de carbono. 8 por 10 a la 15 milimoles por un milimol que equivale a 10 a la menos 3 moles me da un total de 8 por 10 a la 12 moles de CO. Ojo que aquí en este caso me están relacionando el óxido de aluminio con el monóxido de carbono. El ejercicio solo toca las sustancias que implica el ejercicio. Aquí me relaciona óxido de aluminio con monóxido de carbono. Entonces ya tengo el monóxido de carbono en moles. Hago la interpretación molar con las dos sustancias cuestionadas y digo, un mol de Al2O3 produce 3 moles de monóxido de carbono. Para producir las 8 por 10 a la 12 moles de monóxido de carbono, ¿cuántas moles de Al2O3 deben entrar? Al hacer la regla de 3 me quedan 2,66 por 10 a la 12 moles de Al2O3. Si el ejercicio me hubiera pedido moles del reaccionante, aquí se terminaba. Pero observemos que me preguntan es en libras. Entonces, ¿qué hago? Hago la respectiva conversión. Hago la respectiva conversión. Entonces me queda 2,66 por 10 a la 12 moles
por un mol de Al2O3 que equivale a 102 gramos. Moles con moles se van. Y gramos los paso a libras. Una libra equivale a 453,6 gramos. Gramos con gramos se van. Y al ordenar y hacer las operaciones me queda 5,9 por 10 a la 11 libras de Al2O3. Muy sencillo. Veamos el tercer tipo de cálculo.